Hola, muy buenos días para todos. Damos inicio con mucho orgullo al seminario web número 15 sobre requisitos de las normas básicas internacionales de seguridad en las exposiciones médicas, un mandato para los países de las Américas, a cargo del doctor Pablo Jiménez, asesor regional en radiología y protección radiológica de la OPS, a quien saludo y agradezco en nombre de todos. Asimismo, saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, presidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN, miembro fundador y exdirectivo de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Eduardo, buenos días. Hola, buenos Eduardo, días. Bueno, como ustedes saben, web, los seminarios web son organizados por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la Red LAPRAM, la cual está integrada por especialistas de la región quienes voluntariamente se han unido con el principal objetivo de fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, y por lo cual brindan su experiencia y tiempo para desarrollar diversas actividades que van desde la difusión de información técnica, la capacitación, hasta la conformación de diversos grupos de trabajo para tratar temas de interés regional. Incluso se encarga de promover la realización de simposios y eventos técnicos sobre protección radiológica en medicina en diversas ciudades latinoamericanas. En la organización de esta actividad se cuenta con el auspicio de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, LANEN, creada en diciembre del año 2010 en la ciudad de Lima como una red de instituciones vinculadas con la capacitación, el entrenamiento y la divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear en todos sus aspectos. Hoy cuenta con 78 miembros plenos y colaboradores, entre los cuales hay varias organizaciones de protección radiológica. Cabe mencionar que los seminarios web son posibles gracias al apoyo que nos brinda CIBER, de Medellín, Colombia, miembro del ANE y de la red LAPRAM. Y en especial queremos agradecer a nuestro amigo Pablo Giraldo, fundador de esta importante empresa. Él es ingeniero biomédico, magíster en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia, España, e impulsor y organizador del diplomado virtual sobre protección radiológica que se realiza periódicamente. Agradecemos a nuestro amigo Pablo Jiménez por su colaboración y predisposición para exponer este importante tema. Y a ustedes les agradezco por conectarse y les invito a seguirnos en las redes sociales como Red LAPRAM. Ahora dejo en el uso de la palabra a Pablo Giraldo para conducir este importante seminario. Muchas gracias. gracias Eduardo. Bueno, antes de iniciar tengo para ustedes algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora contando el tiempo de las preguntas. Pueden descargar la presentación en cualquier momento desde la casilla ubicada en la parte inferior de la cámara llamada Archivos 3. Simplemente la seleccionan y le dan descargar archivo. Las preguntas se deben hacer a través del chat dispuesto en la parte izquierda de sus pantallas. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Por favor, redactar preguntas cortas y de interés general. Si tienen problemas con la conexión, deben revisar bien el estado de su conexión en la barra ubicada en la parte superior derecha de sus pantallas. De igual forma, les recuerdo que la sesión está siendo grabada y que la podrán ver luego en diferido. Ahora presento a nuestro expositor, el doctor Pablo Jiménez, es el asesor regional en radiología y protección radiológica de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, en Washington, D.C., Estados Unidos, desde el 2002. De 1996 a 2002 fue el jefe del Servicio de Protección Radiológica y Física Médica del Hospital General Meixoeiro en Vigo, España. De 1993 a 96 trabajó como físico médico en el Hospital Universitario Sonduretra en Palma, Mallorca, España. Del 90 al 93 trabajó en Philips Medical Systems y en 1998 en la Empresa Nacional de Aeronáutica CASA de España como investigador. Es miembro de múltiples comités internacionales sobre protección radiológica, incluyendo la Secretaría Mixta de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad. Es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.
especialista en radiofísica sanitaria por los Ministerios de Salud y Educación de España, y experto en protección radiológica en instalaciones radiactivas y nucleares por el Consejo de Seguridad Nuclear de España. Pablo, muchas gracias nuevamente. Puedes dar inicio a tu presentación. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Eduardo Medina. En primer lugar, obviamente es un placer estar aquí hoy con ustedes compartiendo algunas de las ideas que quiero exponer, pero antes que nada agradecer sobre todo a la red latinoamericana de protección radiológica por esta invitación a presentarles, y además aprovechar y para felicitarles por todo el esfuerzo y todo el trabajo que llevan haciendo en promover toda esta información en la región. Bien, entonces sin más voy a entrar en la temática. Desde la OPS muchos de ustedes saben que llevamos muchos años trabajando en los temas de protección radiológica. En concreto, oficialmente el programa de radiología y protección radiológica de la OPS se fundó en el año 1960, hace casi 60 años, ahora el próximo año. Cuando celebramos el 50 aniversario en el 2010, publicamos esta publicación que está aquí puesta, que voy a señalarla con el puntero aquí. Ahora, esta publicación que tenemos aquí, que la tienen disponible en Internet, es una publicación histórica de un poco de lo que había ocurrido esos 50 años en la región, en todas estas temáticas, y por supuesto incluyen los temas específicos de la protección radiológica en medicina. Y un par de ejemplos de cosas que pueden encontrar en esa publicación, entre otros muchos, ¿no? Bien, como saben, la OPS es una organización intergubernamental. Estamos celebrando ahora el 117 aniversario, fue fundada en 1902. Eso quiere decir que nuestros órganos de gobierno son los Estados miembros. Todos los países y territorios de lo que llamamos hemisferio occidental, o sea, las Américas, forman parte de la OPS, y son los Estados miembros los que establecen nuestros mandatos, nuestras prioridades, y lo que nos dicen dónde debemos ir, dónde debemos actuar, y son a los que debemos responder, por supuesto, ¿no? de los logros o de los avances que se puedan ir alcanzando. Eso lo hacen mediante un órgano de gobierno que se llama la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se reúne cada 5 años en Washington. Normalmente son todos los ministros de salud de la región, donde se deciden las grandes líneas de trabajo prioritarias y lo que llamamos nuestras resoluciones. Son mandatos que se establecen para la organización y para los propios países. Los mandatos son normalmente de doble vía, ¿no? La organización tiene que hacer algo y los países tienen que hacer algo. Y cada año que no se reúne la conferencia, se reúne lo que se llama el Consejo Directivo, que es equivalente también con los ministros de salud. En la OPS, solamente las resoluciones que obtienen unanimidad por todos los Estados miembros son las que son aprobadas. Si hay un Estado miembro que no está de acuerdo, esa resolución no queda aprobada. Por tanto, lo que les voy a presentar en cuanto a resoluciones implica que todos los países estuvieron de acuerdo en su contenido y en su formulación. O sea, que hubo un grado de consenso total. Bien, dentro de las muchas resoluciones que tenemos, quizás la más importante por su cuestión de relevancia que tenemos hoy en día es lo que llamamos el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, que fue aprobada en el año 2014. Básicamente les pongo aquí el nombre exacto de la resolución por si alguien quiere tener curiosidad un día de verlo. Es fácil con un buscador de internet buscar este numerito, CD53R. Es fácil si uno quiere leerlo. El extracto que les traigo aquí dice: todas las personas y comunidades tengan acceso sin discriminación alguna a servicios de salud integrales, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional de acuerdo a las necesidades, a la vez que se asegura que el uso de estos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular a los grupos de situación de vulnerabilidad. Aquí el llamado que les quiero hacer es que no se trata de tener acceso a los servicios de salud, sino que estos servicios tienen que ser de calidad, y de calidad implica que tienen que ser seguros. Si no hay seguridad en un servicio, por supuesto no podemos hablar de calidad. Bien, en cuanto a lo que nos ocupa, respecto a las normas básicas internacionales, esa resolución para lo que es el mandato de OPS
y por tanto un mandato para los países, se produjo en la Conferencia Sanitaria Panamericana del 2012, donde la conferencia unánimemente respaldó esas normas internacionales, instó a los Estados miembros a que las usen, las pongan en marcha para poner sus planes nacionales de seguridad radiológica y solicitó a la OPS trabajar y colaborar con los Estados miembros en su aplicación, en la aplicación. O sea que tenemos aquí este mandato, el número, por si lo quieren leer con detalle, como la resolución, todo lo que incluye, está aquí arriba, en este caso es CSP, porque es Conferencia Sanitaria, CSP 28.R15. Bien, hay otras resoluciones posteriores a esta de 2012 relacionadas donde aparecen las normas internacionales más recientes. En concreto, nos aparece en el año 2017, hace 2 años, cuando los países aprobaron lo que llamamos nosotros la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, un llamado a la acción para la salud y el bienestar de la región. Ahí está la resolución. Donde se pide es que para el año 2030 que se apliquen los requisitos de las normas internacionales para los servicios de diagnóstico y terapéuticos que usan tecnologías sanitarias con radiación, siguiendo lógicamente las directrices que da la norma internacional. Y más recientemente, ahora en octubre, el Consejo Directivo aprobó esta resolución, que les pongo aquí, la CD 57.2, que es el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de Salud para el quinquenio 2020-2025. Y hay un indicador que debe cumplirse y por tanto reportarse, y esperamos que los países reporten junto con nosotros, con el secretariado, el progreso en este aspecto, donde se dice número de países y territorios que tienen reglamentos y mecanismos de supervisión que aseguran el acceso a servicios radiológicos seguros y de buena calidad, alineados con las normas internacionales. O sea, por tanto, tenemos un marco de mandatos en la región. En lo que respecta al aspecto técnico de la norma internacional, muchos de ustedes saben que en esta última versión que está en vigor, la que está aquí en la pantalla, hemos seguido manteniendo lo que llamamos el esquema de ASCARE y ICRP. Es decir, mantenemos la información científica o usamos la información científica que nos da el Comité de Naciones Unidas especializado en el tema, en este caso ASCARE. Por supuesto, hay mucha literatura sobre información científica de efectos de la radiación, etcétera, pero nosotros solamente usamos la que nos da el ASCARE, porque es el comité oficial. Obviamente, como digo, hay mucha información científica. Usamos, en la medida de lo posible, también las recomendaciones que establece la ICRP, y con estas dos informaciones y una serie de trabajos de consenso largos, llegamos a consensuar lo que son las normas internacionales. En esta última versión hemos sido 8 organizaciones internacionales que hemos trabajado en esa producción. Y como saben, la norma internacional está escrita ya en un lenguaje más de estilo regulatorio. Es lo que hay que hacer, no es ya tanto la evidencia, no es tanto lo que se recomienda, sino ya es qué es lo que hay que hacer. Ese es el estilo de trabajo. Aquí está la secretaría que se formó para esta versión, con las 8 organizaciones que les comentaba, de todas obviamente intergubernamentales, o sea, el OIEA, que es, como saben, la agencia líder del sistema de Naciones Unidas en los temas de radiación en general, ¿no? La OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la FAO, me dejé el puntero por aquí, aquí. La FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y también se contaba con la presencia de la ICRP como observador, aunque no es una organización sponsorizadora o patrocinadora de las normas internacionales. Bien, ¿cómo se estructura la norma? Porque a veces sobre todo si es la primera vez que uno entra en el documento, es complejo, a veces sí, yo entiendo, ¿no? Y todos entendemos. Entonces, básicamente, yo creo que lo más fácil para comprender cómo está estructurado es la cajita que les pongo aquí arriba. Básicamente, las normas internacionales se dividen en 3 situaciones de exposición, 3 categorías de exposición y aplicando los 3 principios clásicos de protección radiológica.
Si uno tiene en cuenta este esquema que les pongo aquí arriba, creo que es más fácil seguir el contenido, lo que hay, los requisitos que se aplican o lo que no se aplica, etcétera. Entonces, veamos a ver la primera parte. Situaciones de exposición. Dice, hay 3 situaciones de exposición y aquí seguimos básicamente la recomendación ICRP 103. Está por una parte las situaciones planificadas, es decir, las situaciones donde uno planifica. Poner un equipo de radiología o poner una fuente radioactiva, etcétera. Es algo que lo planifica. Después están las situaciones de emergencia, que son las que ocurren cuando, bueno, hubo un accidente o algo, o un ataque terrorista o algo que pasó que no estaba esperado, ¿no? Y se requiere una situación especial. Y después están las situaciones existentes, son las que uno cuando intenta regular algo se lo encuentra. O bien porque estaba ahí de toda la vida, la radiación natural o ocurre, o bien porque eran actividades del pasado que quedaron restos de, no sé, de contaminación en algún momento. Este es el esquema general, planificada, emergencia, existente, en cuanto a situaciones. En cuanto a categorías, aquí lo que hacemos es dividir a las personas, a los seres humanos, en 3 grupos. Es decir, tú como ser humano vas a recibir radiación, pero lo vas a recibir por una de las 3 siguientes maneras. O bien porque eres un trabajador y por tanto lo llamamos que tú estás haciendo en una posición ocupacional, es decir, porque yo para hacer mi trabajo en un entorno donde hay radiación y recibo esa radiación y debido a mi trabajo, esa radiación se considera ocupacional. Bien, porque voy a ser un paciente que voy a un hospital y voy a recibir un diagnóstico o un tratamiento con radiaciones. Eso sería la posición médica, que además también se incluye a las personas que van a ayudar a los pacientes, a confortarlos, o bien a los voluntarios en programas de investigación biomédica. Y por último está la exposición del público, que básicamente, si lo queremos resumir, es todos los demás. O sea, todo lo que no sea ocupacional o médico es público. Es decir, la radiación que reciben las personas, que no es debido bien eso. Y importante, se excluye la radiación de fondo natural. Ahí no se incluye la radiación de público, la de fondo natural. ¿Ok? Entonces eso está claro lo que son las... Y entonces vamos al siguiente cara del cubo, ¿no? Los principios, que son los clásicos, que todos sabemos. La justificación, la optimización y la limitación. De tal manera que uno cuando entre a la norma básica se va a encontrar dividido por exposiciones, situación de exposiciones, por categorías, la flechita aquí, por las categorías en cada una de esas situaciones y a cada una de ellas les va a aplicar los principios. O sea, en teoría, pudiera haber hasta 27 conjuntos de requisitos, ¿no? En teoría, en la práctica no, ya veremos ahora por qué. Pero eso sería un poco el esquema mental y creo que les ayudará mucho a entender un documento complejo como ese que le pongo aquí. Y aquí va el contenido, el índice del contenido de la norma internacional. ¿Cómo está organizado? Perdón que la diapositiva está en inglés. Como saben, la norma internacional está traducida a los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas, incluyendo el español, o sea que por tanto lo pueden leer en español, todo el documento. Y además también está traducido al portugués gracias a la colaboración de Anvisa, de la Agencia Sanitaria de Vigilancia Sanitaria de Brasil. O sea que lo tenemos en todos los idiomas que al menos nos interesan en la región, en español, en inglés, en francés y en portugués. Entonces, como les decía, ¿cómo está organizada la norma? Hay un capítulo de introducción donde no hay requisitos, es simplemente una introducción. Los requisitos empezarían en la sección 2, donde están los requisitos generales que aplican a todas las situaciones, o sea, que aplica a todo. Y después se dividen en las 3 situaciones. El capítulo 3 a las situaciones planificadas, el capítulo 4 las de emergencia y el capítulo 5 a las existentes. Y después hay una serie de anexos, etcétera, etcétera. Pero es fácil. Entonces, cuando uno entra a las situaciones planificadas, en cada una de esas situaciones recorre los distintos categorías de exposición. La ocupacional, la pública y la médica. En concreto, la médica, que es la que yo le voy a exponer esta mañana, se encuentra en el capítulo 3, en la sección 3 aquí. Bien. Vamos entonces a aplicar los 3 principios a la exposición médica. Vamos a aplicar esos 3 principios. El primero es más fácil, el límite de dosis.
Límite de dosis es un concepto importante que hay que tener siempre en cuenta, porque un límite, es un valor legal. Si uno supera un límite, está incumpliendo una normativa, un reglamento. Es algo importante siempre a tener en cuenta. Y también es importante recalcar que a veces veo que hay confusión, lo he escuchado en varias veces en la región, algunos colegas, los límites de dosis solo se aplican a situaciones de exposición planificadas. No se aplican a situaciones de emergencia y no se aplican a situaciones existentes. Por tanto, tener esto en cuenta. Límites de dosis solo para exposiciones planificadas. Además, solo se aplican a las categorías de ocupacional y público, no a exposiciones médicas. Las exposiciones médicas no hay límites de dosis. Importante también tener en cuenta esto cuando uno habla, al menos apropiadamente, de límites de dosis de un paciente o un límite de dosis en una situación de emergencia como los comentaristas de la CNN y otros medios de información. A veces uno escucha en la televisión de cuando la emergencia de Japón, no sé qué, los trabajadores están superando el límite de dosis. No hay límite de dosis en exposición de emergencia, en situación de emergencia, ¿ok? Hay valores de referencia, hay otros instrumentos, pero no límites. Bueno, los valores, yo creo que todos lo saben, aquí están puestos, pero vamos, no los voy a detallar, los conocen perfectamente cuáles son los valores. Los ocupacionales, por supuesto, aquí en esta tabla son para trabajadores de más de 18 años. A veces los de 16 a 18 años los límites son un poquito inferiores y a veces en algún lugar he visto que alguien se confunde, también lo he visto en algún informe. Que eso, por favor, tengan en cuenta que cuando pongan límites ocupacionales quede claro que estamos hablando de trabajadores de más de 18 años. Y que los límites son 100 milisieverts por cada 5 años. Y ningún año puede superar los 50 milisieverts. O si quieren, operacionalmente, los 20 milisieverts al año. Bien. El principio de justificación. Este principio es un poquito más complejo de explicar para lo que son las exposiciones médicas. Obviamente, como principio es fácil. Uno lo que tiene que hacer es que lo que haga obtenga un beneficio, claro. O sea, sé que voy a tener riesgos, pero voy a tener beneficios. Lo que yo quiero es que el beneficio me pese más que el riesgo. Haga lo que haga. Ese es el principio que está ahí. Ahora bien, en otras palabras, le pongo aquí, una exposición, sea médica o no médica, me da igual, que no da un beneficio, claramente no está justificada, no debería darse, no debería hacerse, tanto si es médica como si no es médica. Es decir, tengo que tener algún beneficio. Hacerlo por hacerlo no debería ocurrir, ¿no? En el caso específico de las exposiciones médicas, lo que pide, obviamente, la norma, y esto ya es literal lo que dice la norma, es que deben estar justificadas. ¿Por quién? Por las partes pertinentes. ¿Y quiénes son las partes pertinentes? Pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Aquí el ejemplo, ¿no? Lo que les decía. Cuando da uno una exposición a un paciente, no hay manera de eliminar los dos botones como el chiste de aquí. Voy a apretar el botón con el objeto, en este caso, de hacer una mamografía para detectar cáncer, pero también sé que estoy introduciendo un agente cancerígeno que puedo causar cáncer. La cuestión está en que este balance sea positivo. Entonces, la justificación en la exposición médica, básicamente hemos adaptado lo que la ICRP ponía en la publicación 103. No es exacto, pero básicamente sigue ese lineamiento. Por una parte, hay 3 niveles, lo que se llama el nivel general. El primero es que hoy en día, en el año 2019, la mayoría de la población acepta que el uso de las radiaciones en medicina produce más bien que mal. Es algo que se acepta en general. No sé si ustedes conocen a alguien, algún grupo de presión, alguna ONG, alguien que protesta, no sé, tipo Greenpeace o alguien. Yo no conozco que alguien vaya diciendo, no, paremos los exámenes radiológicos. Bueno, o sea, no veo que, o sea, hay una aceptación general del público. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que hay unos grandes beneficios para la salud pública, para diagnosticar y tratar muchas enfermedades. El siguiente nivel es lo que se llama la justificación genérica. Lo que dice la norma es que básicamente es que esa justificación genérica es particular para un procedimiento. Mañana, pongamos un ejemplo, mañana yo invento un aparato que sirve para irradiar, no sé, el ojo derecho de todos los niños
Kenastron. Un aparato fantástico y además me detecta una cosa increíble, a lo mejor, no sé qué. Pero alguien me tendrá que justificar que eso es útil, eso vale, eso tiene una evidencia médica de que eso sirve para algo, ¿no? Eso es lo que se llama la justificación general de un procedimiento. Bien existente, obviamente los que ya existen, que ya se ha demostrado hace mucho tiempo que tiene un beneficio para la salud, no hace falta mucha demostración. Pero sobre todo los nuevos, alguien me tendrá que decir, oye, esto es o no es factible, esto tiene sentido o no tiene sentido. Y eso es esa justificación, lo que la norma a quien le pone esa responsabilidad es a la autoridad sanitaria, conjuntamente con los órganos profesionales competentes, o sea, normalmente con las asociaciones profesionales del ramo o de la cuestión en que se trata. Y básicamente para poder justificar estos procedimientos radiológicos hay que considerar varios elementos. Uno, que sea apropiado a las circunstancias epidemiológicas. Por ejemplo, hacer radiografía de tórax, de cribado, no sé, en un área donde la tuberculosis no es elevada, a lo mejor no está justificada, pero en un área o en un lugar o en unas cárceles, a lo mejor puede que esté justificado. Es decir, hay que tener en cuenta la circunstancia epidemiológica. Tiene que estar basado en evidencia científica. Tiene que haber claramente una evidencia que me justifique, que me diga, oye, es que esto, si efectivamente esto sirve o no sirve, porque si hago algo que no sirve, pues no tiene... Hay que también tener en cuenta los aspectos de costo-efectividad. Sí, a veces es útil, pero es demasiado costoso. El sistema de salud no lo puede mantener, no es sostenible. Hay que tener en cuenta si eso es o no es viable para el sistema. Los aspectos de evolución de tecnologías sanitarias tienen que tenerse en cuenta. Y, lógicamente, todo esto está relacionado con el aspecto del uso racional de las tecnologías. Se trata de usar las cosas para que tengan un bien, ¿no? No se trata de usarlo porque sí. Y esa es lo que se llama la justificación genérica. Y después está el nivel 3, ya el paciente específico. Ok, ya me viene un paciente al hospital, a mi centro de salud, donde voy a hacer una exploración radiológica. Y ahí ya estamos hablando de un paciente que va a hacer una exploración que ya está justificado el procedimiento, no me voy a inventar un procedimiento nuevo, sino que ya... Pero, ¿quién tiene que hacer esa justificación? Y aquí la norma le pone principalmente la responsabilidad al médico radiólogo conjuntamente con el médico que prescribe esa prueba. Ahí... básicamente, el concepto principal detrás es que sea el médico radiólogo el que tome esa mayor responsabilidad, conjuntamente con el que prescribe, para ver si lo que se está pidiendo al paciente tiene sentido o no tiene sentido, etcétera, que se tengan en cuenta aspectos como la idoneidad de la solicitud, la urgencia del procedimiento, las características de la exposición médica que se trata, las características propias del paciente e información pertinente como, por ejemplo, estudios previos que pueda tener, etcétera, etcétera. Ese es el esquema de justificación. Para esa parte, en particular, de lo que se dice es que, por favor, se usen o se adopten o se tengan en cuenta directrices nacionales o internacionales sobre la remisión de pacientes. En concreto, pues hay muchísimas, afortunadamente, en la literatura. Hay guías nacionales en algunos países. Por ejemplo, aquí en Argentina, la que le pongo aquí, he estado aquí de Argentina. Aquí no sé dónde tengo el puntero. Aquí está la de Argentina. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí la de Estados Unidos, se llama la Purpurina Criteria, que es el que se usa aquí en la American College of Radiology. O hay muchas internacionales en Europa. Aquí hay una de Reino Unido, otras de Europa, etc. Hay guías disponibles. Lo que se pide es que a nivel de centros de salud se usen estas guías como referencia para la justificación de esos procedimientos particulares. Para el caso de las exploraciones de poblaciones asintomáticas, los programas de cribado, también lo que se pide es que sea la autoridad sanitaria, conjuntamente con los órganos, quien justifique si por ejemplo, ahora está muy de moda los low dose CT, no sé qué. Hay muchas cosas por ahí que están en el aire, o incluso los programas clásicos de mamografía. Bueno, pues hay veces que no está justificado, aunque pueda parecer, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, depende del área. Hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta si sus programas tienen sentido o no. Y eso lo tiene que hacer la autoridad sanitaria conjuntamente con los órganos profesionales pertinentes. Y luego está el caso en el que, bueno, sí, yo que soy una mujer de 55 años, vivo en un país donde el programa de cribado de mama no está aprobado, pero me quiero hacer la mamografía, ¿no? Imagínate, puede ocurrir, ¿no? En este caso, la norma no excluye que se pueda hacer, pero hay que tener en cuenta que hay que dar muy claramente una información muy precisa a la mujer
de por qué se va a hacer, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cuáles son las limitaciones de ese procedimiento, porque si no está justificado, es posible que tenga limitaciones. Es posible que no está justificado, no está en ese país o en esa región, pues porque el procedimiento no ha demostrado suficiente evidencia, o porque da demasiados falsos positivos, o demasiados falsos negativos, o genera una serie de problemas de gestión, de manejo de paciente que no es capaz de manejarse. Toda esa información tiene que ser para que la mujer diga, bueno, si yo me lo voy a hacer o no me lo voy a hacer. Eso es como está la parte de justificación. En el caso específico de los voluntarios de investigación biomédica, lo que dice la norma es que en principio eso debe estar no justificado, está injustificado. No debería usarse relación para investigación, excepto si se hacen debidamente, si se hace de acuerdo con la Declaración de Helsinki y con la directriz del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y con las recomendaciones de la ICRP al respecto. Y que, por supuesto, tiene que estar supeditado a la aprobación de un comité de ética o equivalente. Bien, esa era la justificación. La optimización, que es el tercer pata de los principios. No hemos visto la limitación de dosis, hemos visto la justificación. Ahora a ver qué es lo que nos dice la norma sobre la optimización de la dosis. Bien, la optimización, como todos sabemos, básicamente se trata de buscar ese punto óptimo de obtener que el balance riesgo-beneficio sea el mejor, ¿no? O sea, el máximo, ¿no? O si quieren, el riesgo-beneficio el mínimo. Trata de hacer lo posible para que los riesgos sean mínimos y los beneficios sean máximos. ¿Dónde está ese punto? Uno, cuando aplica el concepto tiene que tener en cuenta que a efectos de la norma internacional adoptamos o aceptamos que no existe límite, no hay umbral de no riesgo. Es decir, que incluso 0,2, bueno, un fotón puede tener riesgo. Es lo que se llama la hipótesis de umbral lineal, ¿no? Eso es una asunción, o sea, asumimos que eso es así a efectos de aplicar el concepto de optimización. Y como saben, lo que más relacionado está con el concepto de optimización es el concepto de ALARA, ¿no? Tan bajo como razonablemente sea posible. Eso es lo que uno queda ahí. Pero claro, el concepto de ALARA es un poquito más complejo que eso. Habla también de que teniendo en cuenta consideraciones sociales, consideraciones económicas, etc. Y muy importante, para la norma internacional, el concepto ALARA solamente es aplicable para las exposiciones ocupacionales y de público, pero no para las exposiciones médicas. Y ahora veremos por qué. Para las exposiciones médicas, el concepto de optimización, lo que dice la norma es que es lo siguiente. Para las exposiciones médicas de los pacientes, la optimización de la protección y la seguridad es el manejo de la dosis de radiación al paciente en consonancia con la finalidad médica. Es decir, aquí no se trata de dar lo menos posible. Claramente, en un tratamiento terapéutico, si no damos la suficiente radiación, que en este caso la radiación es el agente terapéutico, suficiente, pues no vamos a obtener el beneficio. Y en el caso de las exposiciones diagnósticas, tenemos que dar una cantidad de radiación que sea la mínima necesaria para obtener una imagen o una información diagnóstica de calidad suficiente. Si damos muy poca radiación, pues a lo mejor no conseguimos el beneficio. Entonces, hay que tener cuidado. Por tanto, lo que dice la norma es que en este caso es un tema más complejo, es el manejo de esa dosis de radiación. Por tanto, no apliquemos directamente el concepto de ALARA a la exposición médica. Ese es el otro mensaje que les quería compartir. La norma recorre varios aspectos de la optimización y para ello le pone principalmente la responsabilidad a los titulares de las licencias. Obviamente saben que cada establecimiento que tenga equipos de radiación debería contar con una licencia o bien un registro, o bien una licencia, una autorización tiene que tener. Bien sea por licencia o por los titulares, o bien de ese registro o de la licencia, así como los médicos. Y fíjense que la máxima responsabilidad se la pone siempre o al titular o al médico. Tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos: aspectos de diseño, aspectos operacionales, de calibración, dosimetría de pacientes, de niveles de referencia diagnósticos, programas de garantía de calidad y restricciones de dosis. Vamos a ir rápidamente viéndolos un poquito. Respecto del diseño, lo que dice la norma es que los equipos y los softwares y los programas informáticos que se usen para
exposiciones médicas, tienen que estar fabricados y cumplir normas equivalentes o aplicables de o bien la Comisión Electrotécnica Internacional, de la Organización Internacional de Normalización, la ISO, o bien de normas nacionales aprobadas por el órgano regulador. Es decir, no me vale cualquier equipo que no me siga algún tipo de estos lineamientos, puedo usarlo para cualquier cosa en cualquier hospital. Eso es el mensaje que hay detrás de ese requisito. En el caso concreto de las condiciones operacionales, dice, para los procedimientos de diagnóstico e intervencionismo guiados por imágenes, lo que pide es, le pone nuevamente la responsabilidad al médico radiólogo, en cooperación con el tecnólogo, el físico médico, o el radioquímico, el radiofarmacéutico, si es el caso de medicina nuclear, tiene que garantizar que el equipo sea el adecuado, tiene que garantizar que las técnicas que yo esté usando sean las adecuadas para el objetivo clínico, y aquí les pongo el ejemplo del ICRP 93, dos exposiciones, la de la izquierda con una exposición más baja que la de la derecha, pero la exposición de la derecha, desgraciadamente, es tan mala, tienen tanto ruido, que no tiene capacidad diagnóstica para el propósito clínico que estoy buscando. Por tanto, en este caso, claramente necesito usar la exposición de la derecha, aunque doy más radiación al paciente. Hay también una serie de aspectos operacionales únicos que hay que tener en cuenta, que se detallan en la norma internacional y que hay que tomar esa precaución. Son los pacientes de mayor riesgo radiológico. En este caso, los pediátricos, las personas que forman parte de un programa de cribado de salud. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas sanas en principio, que van a un programa de cribado de salud. Los voluntarios en proyectos de investigación y todos los procedimientos que tengan altas dosis de radiación. Claramente los tratamientos de radioterapia y algunos otros procedimientos de radiología intervencionista y otros, hay que tener en cuenta esas precauciones especiales. También cuando vayamos a exponer a radiación a una mujer que está embarazada y por tanto vamos a exponer al embrión o al feto, o indirectamente a un niño que esté lactante, en el que supuesto de que sea con procedimientos de medicina nuclear. La calibración, básicamente la responsabilidad se la da al físico médico, que es el que tiene que garantizarnos que todas las fuentes que se estén usando sean calibradas en términos de magnitudes apropiadas, usando protocolos internacionales o nacionalmente aceptados. Que esas calibraciones hay que hacerlas antes del uso clínico, tras todo procedimiento de mantenimiento que pueda tener efecto en la dosimetría y entre intervalos aprobados por el órgano regulador. En particular, las unidades de radioterapia se sometan a una verificación independiente antes de su uso clínico. Y que la calibración de los dosímetros, etcétera, usados para calibrar esas fuentes sean trazables a un laboratorio de calibración dosimétrica, bien de estándares, o bien secundario, obviamente primario o secundario principalmente. Aquí conocen ustedes las redes que hay a disposición en la región para ello. La dosimetría de los pacientes. También se pide que hay que hacer dosimetría de los pacientes. Y en este caso, obviamente, es el físico médico el aliado que debemos contar con él. Bien porque va a hacer la dosimetría directamente o bien bajo su supervisión. Y también, lógicamente, tiene que hacerlo usando protocolos aceptados o bien internacional o nacionalmente. Tiene que determinar, en el caso de las exploraciones diagnósticas, pues las dosis típicas más comunes en los pacientes. Y en el caso de las exploraciones terapéuticas, tiene que participar de tal manera que conseguir que para cada paciente la exposición de volúmenes distintos de volumen blanco de planificación se mantenga en el nivel más bajo que pueda razonablemente alcanzarse en consonancia con la administración de la dosis prescrita al volumen blanco de planificación. Y la gente que trabaja en radioterapia que sabe perfectamente lo que se llama el PTB, etcétera, etcétera, y los órganos de riesgo, o sea, tiene que buscar esa optimización y conseguir esas distribuciones de dosis más adecuadas para cada caso. Y en el caso de que usemos radiofármacos, pues es un poco parecido. Es el médico con cooperación con el físico médico, etcétera, etcétera. Lo mismo, tiene que intentar buscar, seleccionar y administrar el radiofármaco más apropiado con la actividad apropiada, ni la más alta ni la más baja, sino la apropiada,
para que la radioactividad se concentre principalmente en los órganos de interés y la radioactividad en el resto del cuerpo se mantenga en el nivel más bajo que pueda razonablemente alcanzarse. Niveles de referencia diagnósticos, que también es otro elemento importante para el proceso de optimización. Los niveles de referencia, como digo, es una herramienta de optimización para diagnóstico excelente. Básicamente se trata, no lo voy a explicar con detalle, pero muchos de ustedes lo saben, se trata de medir las dosis de radiación en los procedimientos más comunes, en un centro, en una región, en un país. Con frecuencia se habla de los niveles nacionales, pero en realidad es un concepto vacuo para mí. O sea, se trata de buscar una serie de referencias y compararse cuando uno haga un procedimiento, en particular de su centro, con los que están o bien en la región, en el país o donde sea, para ver dónde está, con el objeto de, si yo hago una medición de un procedimiento, yo que sé, radiografía de tórax, por poner un caso, en mi centro y hago, y caigo aquí, digo, uy, estoy en la parte alta, ¿no?, de lo que normalmente mis colegas en el país o incluso en mi propio centro o en la región, veo que en la mayoría de los centros están por aquí. O sea, algo estoy pasando, algo es posible que pueda optimizar, algo, o sea, que me sirva de elemento de tomar una acción, ¿no? Entonces, básicamente lo que pide es que los titulares tienen que garantizar que se hagan esas mediciones y esas verificaciones y compararnos con otros lugares. ¿Con el objeto de qué? Bueno, pues ver si el nivel de referencia es muy superior o superior a lo que hay, tomar algún tipo de acción. Y si es inferior también, porque si estoy muy bajo, a lo mejor es que me estoy pasando por el otro lado, a lo mejor no estoy dando la suficiente radiación y la calidad de imágenes no me está aportando lo que yo quiero, ¿no? Básicamente ese es el instrumento. Es un concepto sencillo, pero difícil de implementar en la práctica, eso lo sabemos. Garantía de calidad. Este posiblemente sea el aspecto más relevante para mí de lo que es todo lo que hablamos de la prestación médica. Es importantísimo que los centros tengan programas de garantía de calidad implementados, que sean integrales y que sean con la participación de físicos médicos, radiólogos, o sea, médicos, tecnólogos, etcétera, etcétera. Y en caso de medicina nuclear, radiofarmacéuticos, radioquímicos, los que corresponden. Y lo que dice la norma es que se tengan en cuenta los principios que establece la OMS, la OPS y los órganos profesionales pertinentes. Pero es importante, es necesario que se establezcan. Si yo voy a un centro, a un hospital y me dicen que no tienen programa de garantía de calidad, para mí ya me está diciendo mucho, pueden imaginar, ¿no? Que también la norma detalla un poco qué es lo que debe incluir al menos esos programas de garantía. No dice todo, pero al menos. Pues tiene que haber mediciones hechas o bajo la supervisión de un físico médico, tienen que incluirse los aspectos de aceptación o comisionamiento de los equipos, las pruebas los controles de calidad periódicos, las pruebas después de los mantenimientos que puedan afectar la protección del paciente, cuando se instalen programas informáticos nuevos o modificación de los existentes. Todos esos aspectos tienen que formar parte de ese programa. Tiene que haber medidas correctoras. ¿Qué voy a hacer en el supuesto de que hago una medición y el parámetro me sale fuera de lo que espero? Verificación de los factores físicos y clínicos que se estén usando, el mantener registros de esas pruebas. Pues si no, yo tengo programas, pero no guardo lo que mido. Bueno, tienes que tener un registro de que lo que estoy haciendo. La verificación de las periódicas de las calibraciones que habíamos hablado antes de que tienen que tener y las condiciones de funcionamiento del equipo, etc. Todo eso tiene que formar parte del programa de garantía de calidad. También en esta sección se aborda la problemática de lo que son las pacientes embarazadas o las mujeres lactantes. Básicamente lo que pide es que los titulares tengan que tener los mecanismos para proteger a esas mujeres en caso de que sea necesario, a esa paciente, ¿no? A veces es posible posponer la exposición médica, pero a veces no es posible. A veces el riesgo clínico de la paciente requiere una exposición médica donde el feto se va a irradiar. En ese caso hay que tener los mecanismos oportunos, que no los voy a detallar ahora, pero están ahí en la norma. Y también se trata el caso específico de la alta de pacientes con radionucleidos, pacientes que han ido al centro, que van a salir del hospital portando material radiactivo, bien una fuente sellada o bien fuentes abiertas, por ejemplo con yodo o otro radiofármaco. Y también hay que garantizar que esos pacientes cuando salgan a la calle
tienen que haber mecanismos de protección de la sociedad, en este caso del público y los familiares que estén con él. Hay también una serie de requisitos específicos para esto, que está cubierto en la norma. Cuando algo va mal, ya saben, las exposiciones involuntarias o accidentales, pues también obviamente lo que pide la norma es que se haga todo lo posible para que eso ocurra, pero si ocurre hay que investigarlo. Y el titular tiene la responsabilidad de investigar qué es lo que pasó, cuáles son las dosis y en caso oportuno tomar decisiones para, obviamente para los pacientes, si va a ponerse en riesgo, y además informar al órgano regulador y a las autoridades sanitarias si procede. Y hay que tener registros y de todo esto, de todos los exámenes, los registros, todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Bueno, pues porque es buena práctica como un programa de garantía de calidad tener esos registros, pero también sirve para las cuestiones de inspecciones de las autoridades correspondientes que pueden venir a pedirnos lo que es la información que sea oportuna. O si ocurre algún evento, alguna cuestión, uno puede decir, no, mira, pues en febrero pues el acelerador lineal estaba bien. Pues mira, debía ser entonces entre febrero y marzo cuando ocurrió lo que ocurriera. Pero uno porque tiene registros. Si no tiene registros y ocurre algo, a veces uno está bastante perdido. O sea, tiene muchas ventajas tanto para el usuario como para las autoridades o cualquier tipo de investigación. Y bueno, y hasta ahí eran las noticias buenas, las noticias malas. Las noticias malas es que la norma internacional nos dice qué es lo que hay que hacer, pero no nos dice cómo hay que hacerlo. Y en ese aspecto estuvimos trabajando el año pasado en OIEA, la OIT, la OPS y la OMS en esta guía que se publicó por el OIEA también el año pasado, en octubre del año pasado, hace un año más o menos, donde intentamos explicar con más detalle cómo implementar las normas en medicina. Y por eso está también la parte de ocupacional. No solamente incluye la exposición médica, sino la parte de la exposición ocupacional. Está ahí. La parte mala de esta guía es que esta, desgraciadamente, solo está en inglés. Está disponible, por supuesto, en la página con lo que es buscador de internet la encuentran, y si no aquí les pongo el link. Pero, como les digo, no está en español. No sabemos si algún día la podremos traducir, o bien directamente, o a través de alguna sociedad, o la red, o alguien pudiera ser de utilidad esa guía. Porque ahí sí se detalla con más especificidad todos estos requisitos que yo les he expuesto, cómo pueden ayudar o cómo deberían interpretarse para que sean implementados. Y esto era todo lo que tenía que compartir esta mañana con ustedes. Encantado de hacer cualquier consulta o bien directamente esta mañana. Y si no hay Pablo, muchas gracias a ti por compartir tu conocimiento con todos nosotros y bueno, felicitaciones por tu magnífica presentación. Me parece pues que es muy clara la presentación. Al momento tenemos una pregunta desde Cuenca, Ecuador. Pregunta Javier si las normas de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica son obligatorias, vinculantes u opcionales para los países miembros. Es una muy buena pregunta. La cuestión legal de lo que significa la norma depende de la organización. Como les decía, hay 8 organizaciones que han co-sponsorizado esas normas. Para algunas de ellas tiene carácter vinculante algunos aspectos. Para otras son recomendaciones. Me explico. Por ejemplo, la parte de los requisitos ocupacionales son obligatorios para todos los países que hayan firmado una convención con la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto que les digo está al principio de la norma, en el prefacio, hay una sección que nadie lee, obviamente, pero ahí está explicado, ¿no? Donde la OIT tiene una convención. Hay muchos países de la región que han firmado una convención. Entonces, todos los países que hayan firmado la convención, de eso es obligatorio aplicar los requisitos solamente los ocupacionales, para la OIEA en concreto, que yo sepa, es una recomendación. Pero si el país pide cooperación técnica en algunos aspectos con el OIEA, es necesario que cumpla algunos aspectos de la norma internacional, que tenga un órgano regulador, que garantice algunas cuestiones mínimas, un marco, una infraestructura reguladora, una normativa, para poderles dar cooperación técnica en según qué aspectos. En el caso específico de la OPS, como les digo, es un mandato
en particular orientado hacia a la parte médica de las radiaciones. Es un mandato que, que es simplemente lo que yo les he puesto ahí. Urge a los Estados miembros a hacer y pide a la OPS cooperar, pero no es una obligación. Ahora bien, es una obligación para las organizaciones internacionales. O sea, si yo voy a un país a hacer alguna cooperación o alguna orientación, tengo que basarme en lo que dice la norma a la hora de dar esas recomendaciones. Para el país es... Y el país lo que hace es solicitar apoyo al organismo para implementar las normas en cada país, ¿no? Que así hicimos en Colombia pues hace unos años, pedirle apoyo al organismo para eso y se hizo y fue, pues y hasta el momento ha sido satisfactorio. Y Pablo, de pronto al final, Javier porque se habla mucho de los titulares y de pronto para algunos no es claro quién es el titular, entonces es simplemente como dar un ejemplo en una institución, por ejemplo en una clínica, a quién se refieren como el titular de la licencia. Bueno, a ver, toda en el caso de las instalaciones médicas, en teoría, todas deben tener algún tipo de autorización. Las autorizaciones dependen mucho del país. Hay países que las dividen esas autorizaciones bajo un concepto que se llama licencia, sobre todo para las de alto riesgo, pues no sé, servicios de radioterapia o medicina nuclear con radiofármacos importantes, que haya terapia, o etcétera. Y hay algunos otros países que esa autorización la dejan simplemente en un nivel de registro. Básicamente le piden información básica, como son equipos de rayos X, le piden la información y la autoridad correspondiente la registra. Pero ese acto, tanto la licencia como el acto de registro, da lo que se llama la autorización. En esa autorización se suele poner quién es el titular, que puede ser o bien el director del hospital, por ejemplo, un hospital grande, o puede ser el director o el jefe del servicio de radiología, depende de muchos, pero ese sería el titular. El que diga la licencia quién es el titular es el que en teoría tiene la obligación respecto a la norma. No sé si me queda claro, porque cada país varía un poco, ¿no? Pero en general, en general suele ser el director. Queda muy claro, Pablo. Y bueno, nuevamente te agradecemos, pues te agradezco en nombre de todos. Esto pues como bien sabes, queda grabado, queda montado en redes y pues nosotros, Eduardo pues y yo le hacemos seguimiento y la verdad es que sí tiene o sí hace mucho eco este tipo de seminarios. O sea, sí presenta luego muchas visualizaciones. Bueno, a ver que había a ver qué pena Pablo, un comentario de Tania. Aún estando el país vinculado a las normas de seguridad, a través de trabajos de pesquisa se ha encontrado que las dosis están fuera de los límites y niveles de referencia. ¿Qué hacer al respecto? Pues obviamente lo que de momento el primer paso es saber eso, saber que está fuera de esos, o bien si es un límite de dosis hay que actuar inmediatamente. Si hablamos límite de dosis es una violación legal de algo. Si es una cosa ocupacional, o bien de un trabajador o bien del público, hay que actuar inmediatamente para que el límite de dosis baje, para reducir el riesgo de esos trabajadores o del público. Si es un nivel de referencia, hay que actuar en función de qué nivel estemos hablando. Por ejemplo, si resulta que el nivel de referencia para, no sé, para mamografía es X milisieverts y resulta que en mi centro estamos muy por encima o por debajo, tengo que ver cuál es la causa. Hay que actuar. Pero por supuesto el primer paso es saberlo. Si no sabe uno eso, mal andamos. Ahora, si lo sabe, hay que actuar. Hay que actuar. Si es un límite, inmediatamente. Si es un límite de un trabajador o si es un límite de público, que hemos puesto un servicio de medicina nuclear en una comunidad de vecinos y estamos contaminando o estamos superando los límites del vecino de al lado, una persona que vive ahí. O sea, por supuesto es una situación inmediata. Un límite es inmediato. Y un nivel de referencia hay que estudiar cuál es la causa, cuáles son las posibles acciones de mejora con el objeto, pues eso de... Muy bien. Bueno, Pablo, con esto damos por terminado oficialmente esta 15ª experiencia, esperemos que de muchas otras. Nuevamente gracias a ti, gracias Eduardo y gracias a cada uno de los participantes que estuvieron conectados y atentos durante el seminario. Recuerden que posteriormente se les enviará información sobre este y futuros seminarios. Bueno, feliz Navidad para todos y próspero 2020. Un abrazo. Igualmente, un abrazo para todos y nuevamente gracias a vuestro apoyo y vuestra colaboración. Gracias, Pablo. Y aquí estamos para servir. Feliz Navidad.